Para las personas a las que nos gusta el misterio, las psicofonías sin duda son un elemento clave, ya que son muchas las teorías y conclusiones a las que han llegado los investigadores de este fenómeno. Una de esas formas de comunicación entre el investigador y el misterio adopta el nombre de transradio. Podríamos definir la transradio como el método de transcomunicación instrumental TCI, mediante el cual y utilizando una onda portadora hertziana podemos registrar y entablar comunicaciones más o menos fluidas, con lo que denominamos inteligencia. Esta noche, para hablarnos de este tema, está con nosotros Javier Lastra. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Eduardo, ¿qué tal? Es un placer estar en esta tercera temporada con todos vosotros. El placer es nuestro, ya lo sabes. Javi, ¿qué relación existe entre energía e inteligencia? La relación que existe entre energía e inteligencia la plasmó muy bien el profesor Sinesio Darnell. Para que los oyentes lo entiendan, visualizo como una dicotomía, es decir, como una relación entre energía e inteligencia. En el mundo de la transcomunicación instrumental, realmente con lo que entramos en contacto es con inteligencia. ¿Por qué me atrevo a decir que entramos en contacto con inteligencia, con seres inteligentes, entre comillas? Principalmente porque lo que nos contesta está contextualizado a la pregunta que nosotros realizamos. Es decir, yo si pregunto mi nombre y me dicen, ¿eres Javier? Obviamente lo que me está contestando, en conclusión, es algo inteligente, algo con inteligencia. La energía, Sinesio Darnell afirmaba que la debemos aportar nosotros, y eso lo tenemos todos los investigadores de la transcomunicación bastante claro. En el tema de transradio, en ese tema en concreto, la energía la obtenemos de una portadora, en este caso hertziana, ya que sale de un transistor o un receptor de radio. Pero estas portadoras bien pueden ser ruidos ambientales, ruidos, por ejemplo, el agua. Ya hemos comentado en algún otro programa que el agua es una portadora hertziana fabulosa. Por lo tanto, en conclusión, tenemos una dicotomía, como repito, de energía e inteligencia. No podemos tener inteligencia sin energía y energía sin inteligencia. En otra ocasión nos hablabas de los diferentes tipos de psicofonías que podíamos obtener con nuestra grabadora, pero ¿qué características tiene la transradio a diferencia de otras? La principal característica, Eduardo, que tiene la transradio es sobre todo la claridad. Cuando registramos parafonía a través de radio, de transradio, es de una claridad y de una facilidad comprensiva impresionante. Se escucha claramente, claridades meridianas, con un número de sílabas muy desarrollado. Es decir, cuando grabamos con micrófono, generalmente las respuestas suelen ser más bien tirando a cortas. Obtenemos monosílabos, palabras sueltas, en ocasiones obtenemos frases desarrolladas, pero en transradio este desarrollo, esta facilidad comprensiva y léxica llega a su máximo exponente. Por eso la transradio es el método ideal y el método más adecuado para entablar estas comunicaciones que los investigadores en transcomunicación tanto anhelamos. Sobre todo también hay otro dato importante en esas características de las voces, que es la fuerza con la que nacen estas parafonías de la propia radio. Muchas veces los investigadores registramos incluso gritos. Cuando nos hablan de una forma muy fuerte, gritando. Es decir, las voces transradio, por lo tanto, son muy claras. Posiblemente nuestros oyentes, cuando escuchen los registros que tenemos esta noche preparados, se queden un poco descolocados, porque dirán, bueno, pero si esto se escucha muy claro, esto no será radio, no será onda de radio que se mete por ahí. Pues la verdad es que no, eso está ahí, es una evidencia que tenemos en el mundo de transradio. Javi, ¿cuáles son los métodos de obtención que tenemos? Bueno, el método de obtención en transcomunicación ya hemos dicho que es, por una parte, las grabaciones microfónicas, que son aquellas que realizamos sobre todo en los primeros estadios de la experimentación, y que, pues bueno, usamos simplemente un micrófono conectado a una grabadora, a un ordenador portátil, a un método de grabación, y usamos pues las portadoras que hemos comentado ambientales, es decir, el ruido ambiente, o bien podemos usar los ruidos blancos, etcétera. En este caso, el de transradio, utilizamos obviamente
La radio es el instrumento principal y es nuestra herramienta de trabajo. Las radios, pues bueno, hay de todos los tipos. Tenemos desde radios antiguas de válvulas hasta los más modernos receptores de radio en los que podemos incluso elegir la frecuencia con la que queremos trabajar. Principalmente, repito, es la radio. Luego, obviamente, tenemos un soporte de grabación, en este caso puede ser una grabadora, un ordenador portátil, etcétera, y los micrófonos. Ya hemos comentado en anteriores programas El despertar del cementerio que en el tema de los micrófonos siempre hay una controversia entre los investigadores de cuál es mejor, cuál es peor. Bueno, eso se adquiere con la experimentación, cada uno puede sacar sus propias conclusiones, y lo ideal pues sería tener micrófonos pues de todos los tipos, unidireccionales, direccionales, de condensador, etcétera. En concreto, las que escucharemos esta noche están grabadas con micrófono omnidireccional, que para que no los conozca suelen ser los que usan los locutores de radio. Supongo, Javi, que el investigador es una parte muy importante en todo esto. Así es, Eduardo. Yo tengo una teoría y no me avergüenzo para nada de afirmarla. Y yo la llamo teoría del dinamo. ¿Esto qué es? Es el propio experimentador fomenta, propicia, sirve como dinamo de las comunicaciones que tenemos con estas supuestas inteligencias. Yo creo que el investigador es una pieza fundamental. Podemos tener la mejor tecnología que hay en el mercado en este momento, los mejores receptores de radio, los mejores micrófonos, pero desde luego si el investigador no fomenta, no está abierto, no está receptivo a entrar en comunicación, difícilmente podremos llegar a entablar estas ansiadas comunicaciones. Si te parece bien, vamos a escuchar de la voz de Nuria una referencia histórica al uso de determinadas frecuencias como la denominada onda Jugerson. A comienzos de la década de los 60 del pasado siglo XX, el investigador sueco Friedrich Jugerson comenzó a investigar por primera vez el fenómeno parafónico a través de la radio. Acompañado en sus investigaciones por el famoso conocido investigador letón Konstantin Rodić, Jugerson interceptó una frecuencia que pasaría a la historia de la transcomunicación como onda Jugerson, sintonizada en los 1460 kHz de onda corta. Friedrich Jugerson, el investigador pionero de la TCI, utilizó con magníficos resultados una frecuencia en compañía de su inseparable compañero, el investigador y psicólogo Konstantin Rodić, moviéndose alrededor de los 1460 kHz de la onda corta. Obtuvieron algunos de los primeros registros psicofónicos que salían tímidamente del receptor de radio. Estamos hablando esta noche con Javier Lastra sobre la transradio. Javi, ¿qué tipo de frecuencia es la más usada? Bueno, como ya he comentado, cada investigador tiene, digamos, su método de trabajo, pero principalmente las frecuencias que más usamos son las que se corresponden a onda corta, o bien a su siglatura en inglés SW, shortwave. Estas ondas cortas se mueven más o menos entre los 3.000 y 30.000 kHz, o lo que es lo mismo, entre 3 y 30 MHz, y suelen tener una longitud de onda entre unos 40 y 100 metros. Las ondas cortas, simplificando todavía aún más, digamos que son las ondas internacionales de radio, emisiones que gracias a nuestro receptor obtenemos desde cualquier parte del mundo. Hay que tener claro una cosa en esto de ondas cortas, y es que suelen cambiar y suelen modificarse ya no solamente a lo largo del año, que suelen variar unas 2 veces, sino incluso a lo largo del día. Es decir, por la mañana podemos obtener una onda corta determinada, X, la que sea, y por la noche, por la tarde, vemos que ya no podemos sintonizar esa frecuencia. Por lo tanto, el establecer, digamos, unos cánones o unos baremos de qué frecuencias son las más utilizadas, pues es complicado, porque, como repito, esto va cambiando de una forma paulatina. Sí es verdad que podemos informarnos de cómo están estructuradas estas frecuencias. Hay organismos, por ejemplo en España,
tenemos el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que es a nivel estatal, en el que se nos plasman las diferentes frecuencias en onda corta y sus usos. Es decir, entre 3.000 y 30.000 kHz tenemos una amalgama de ondas y de frecuencias utilizadas, por ejemplo, por radioaficionados, utilizadas también pues, por salvamento marítimo, por la policía, incluso ondas aeroespaciales o de aeronáutica. Por lo tanto, en estas tablas tenemos, digamos, las frecuencias como están estructuradas. Por lo tanto, repito, sacar baremos o sacar listas de frecuencias es extremadamente complicado. Por ejemplo, Carlo Tragna sacó en su día una serie de frecuencias que él utilizaba, pero claro, esto al ir cambiando paulatinamente, pues no podemos sacar una conclusión clara. ¿Y cómo podemos asegurarnos de la no intromisión de otras señales? Vuelvo a colación a lo anterior. Está todo estipulado por el Estado y a nivel internacional. Tenemos en Suiza la Unión Internacional de Radiocomunicaciones que, digamos, vela y regula estas emisiones radioeléctricas. Lo mismo que, como digo, el Cuadro Nacional de Atribución de Radiofrecuencias. Sí es cierto también que ya en un caso práctico, los investigadores solemos movernos en determinadas frecuencias muy claras. Sabemos que los radioaficionados se mueven más o menos entre dos rangos, que son los 7.000 y los 7.200 kHz y los 14.000 y 15.000 kHz. Por lo tanto, obviamente, si yo estoy grabando o estoy investigando el tema de transcomunicación, siempre evitaré entrar, por ejemplo, en estas frecuencias, o como repito, en frecuencias de radiobalizas, en frecuencias aeronáuticas, etcétera. Luego, además, también es importante tener claro que la tecnología avanza a pasos agigantados, todos lo sabemos, y en este campo, en el campo de la electrónica y de la radio también. Y existen una serie de aparatos, de máquinas, que nos permiten barrer frecuencias, hacer barridos de frecuencias. ¿Esto qué es? Esto es eliminar las frecuencias que no nos interesan. Es decir, yo si no quiero, por ejemplo, moverme en 20.000 kHz, automáticamente mi receptor de radio lo va a eliminar. Por lo tanto, nunca voy a entrar dentro de esa frecuencia. ¿Y han intentado emisiones de frecuencia? Sí, la verdad es que sí, y ha habido muchos experimentos relacionados con la creación artificial de frecuencias y de portadoras. Quizás el caso más conocido es el de Hans Otto Konig. Muchos de nuestros oyentes quizás le conocen, los que estén familiarizados con el mundo de la transcomunicación, porque es uno de los padres, digamos, de este campo en Europa. Ahora mismo ya no sé si está realmente todavía vivo, ya fallecido, aún así debe ser una persona muy mayor. Y bueno, Otto Konig era o es titulado en electroacústica, y curiosamente fue una persona muy escéptica en los comienzos de sus investigaciones, es decir, era una persona que venía del campo de la ciencia con una capacidad científica muy desarrollada y rehuía de estas, opciones trascendentales que nos brinda la transcomunicación. Él empezó grabando con micrófono y creó un aparato que es un generador de campos que no deja de ser un oscilador capaz de generar frecuencias entre los 2 y los 1700 kHz. Sí es cierto que lo hizo para grabaciones microfónicas, pero no deja de ser el primer, aparato capacitado y apto para registrar parafonía desde un punto de vista artificial, utilizando unos campos de frecuencia artificiales. Es importante porque Otto Konig, alejado ya de tantas teorías, de tanto libro, afirmaba que es importante la búsqueda de la frecuencia idónea de una forma experimental. Esto es interesante también. Podemos leer, podemos informarnos, y sí, cada investigador tendrá su opción, su opinión, etcétera. Pero lo importante es la experimentación que nosotros tengamos sobre este campo. Y como una conclusión que sacó Otto Konig, que me parece interesante, es la teoría Psi. La teoría Psi hacía una combinación de frecuencias mediante las cuales podíamos llegar a entablar determinados contactos. Por lo tanto, estaríamos hablando de una superposición de energía creada, como repito,
con un generador artificial son algunas consideraciones teóricas que hizo este experimentador. ¿Existen muchos investigadores dedicados al estudio de este método de transcomunicación? La verdad es que sí, Eduardo, y cada día más. Principalmente en Europa tenemos la figura de Anabela Cardoso, la portuguesa Anabela Cardoso. Hablar de Anabela Cardoso es hablar de una mujer iconográfica dentro de la TCI. Esta filóloga y diplomática portuguesa ha logrado franquearse un nombre dentro de la transcomunicación de nuestros días, gracias a sus extensas investigaciones. Uno de sus resultados fue lo que denominaron sus interlocutores como Río do Tempo, una frecuencia que correspondía al plano que existe tras la muerte física. Estas voces afirmaban estar en un lugar muy parecido a nuestro plano, pero mucho más justo y jerarquizado, conforme al desarrollo espiritual de cada individuo. Sin duda, uno de los casos de transcomunicación por radio que más dio que hablar en los últimos años. La filóloga y diplomática portuguesa Anabela Cardoso logró entablar contacto a través de equipos de radio con una frecuencia denominada Río do Tempo. Dicho lugar era, según sus emisores, el siguiente plano de existencia tras la muerte, lugar muy parecido físicamente al nuestro, pero basado en reglas y jerarquías mucho más justas y equitativas, dejando un mensaje claro: la muerte no es el final. Estos trabajos sobre Río do Tempo y sus cuadernos TCI han colocado por méritos propios a Anabela Cardoso en una de las referentes e icono de la TCI de nuestros días. Como bien ha comentado nuestra compañera Nuria, Anabela Cardoso es una de las investigadoras punteras en la transcomunicación instrumental y más en concreto en el método de transradio. Pero aún así tenemos también otros investigadores muy conocidos y un caso que seguramente nuestros oyentes conozcan, y es el caso de Chiara Lenci. Este caso fue investigado por Marcello Bacci y Daniel Goulart y se remonta a Italia hace aproximadamente unos 20 años, en el que Chiara Lenci, una niña de 15 años, fallece lamentablemente por suicidio. Curiosamente, su padre, Giuseppe Lenci, era amigo de este investigador, de Marcello Bacci, y acudía frecuentemente a las sesiones de grabación que realizaba Bacci. En una de las sesiones, en una de las grabaciones, obtuvieron un clarísimo "Hola, soy Chiara". Aquí es cuando surge ya toda la investigación. Daniel Goulart comparó las cintas magnetofónicas que había de la chica en vida, tenían registros sonoros de la chica en vida gracias a los contestadores automáticos. Entonces, en esta comparación que hubo entre las dos voces, se llegó a un porcentaje altísimo de comparación entre la voz paranormal y la voz, como repito, de la chica en vida. Este porcentaje llegó al 99% de igualdad, es decir, un porcentaje altísimo, y usando softwares muy adelantados, utilizados por la Policía Judicial Italiana, por el FBI, por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado italiano, etcétera. Este caso, como repito, es un caso realmente muy muy conocido y que a nadie dejó indiferente en su día. Esta noche quieres compartir con todos nosotros unas psicofonías captadas mediante este método y que pertenecen al grupo de investigación Observatorio TCI, al cual enviamos un saludo y damos las gracias por la aportación al programa. ¿Cuál es el primer audio que vamos a escuchar, Javi? Este registro, Eduardo, que vamos a escuchar fue detectado en una frecuencia de 17.551 kHz y con una conexión directa de grabadora a PC. Le doy las gracias a mi compañero José María Sanchís, que registró este registro, y dice concretamente: es
un riesgo. Es importante que los oyentes lo escuchen, obviamente, con cascos a poder ser, y que se den cuenta de que está dividido en dos tiempos. En un primer tiempo escucharemos la portadora en árabe, en la que sale el locutor hablando, y posteriormente, en el segundo tiempo, escucharemos, como repito, esta parafonía que dice es un riesgo. La pregunta formulada fue, dime dónde estás. Vale, pues si te parece bien, vamos a escucharla y a ver qué opinan nuestros oyentes. Esta segunda parafonía que vamos a escuchar se escucha muy clara, por lo tanto no vamos a decir a nuestros oyentes el significado, porque es muy claro. Lo que sí puedo apuntar es que fue registrada en una frecuencia de 9.429 kHz y utilizando como onda portadora una emisora en lengua francesa. En este caso se aplicó una modulación en banda lateral única, que sus siglas son SSB, y fue grabada con un micro, la grabación fue realizada a micro interno abierto. La pregunta, no hay preguntas, surge de una forma descontextualizada. Pues si te parece bien, vamos a dar paso a ese audio y seguimos pendiente de los comentarios. El tercer audio que vamos a escuchar dice: me habéis tomado bien la voz. Sí, así es. Dice, me habéis tomado bien la voz. Es una voz de mujer, una voz muy bonita. Esta parafonía es de mi cosecha, esta la registré yo a 22.600 kHz en onda corta, utilizando como portadora una emisora en lengua árabe. Generalmente las lenguas árabes me dan muy buenos resultados a la hora de obtener ciertos registros. No sé por qué, la verdad, no tengo ni idea de árabe, pero la realidad es que es así. No surge tampoco respondiendo a una pregunta, es decir, está descontextualizada y la verdad es que se escucha muy muy clara. Lo curioso, Javi, es que estamos escuchando las psicofonías grabadas en español y sin embargo son de emisoras extranjeras. Sí, así es. Aparte, Eduardo, hay otro dato curioso que me parece importante resaltar, y es que generalmente, de una forma habitual, cuando surge este registro parafónico, la onda portadora que usamos desaparece. Es decir, se modula de tal forma en el que lo único que escuchamos es el registro parafónico en sí. No tenemos por detrás la onda portadora zumbando o chirriando. Y es muy importante, eso es quizás lo que también nos hace ver que estamos ante un fenómeno de corte paranormal, cómo desaparece esta onda portadora. Pues vamos a escucharla. Me habéis tomado bien la voz. 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 Javi, ¿qué vamos a escuchar en la cuarta? En la cuarta, más que decir el significado, vamos a dejar que nuestros oyentes lo saquen por sí mismos, porque se escucha muy muy claro. Es una voz de hombre, una voz de hombre mayor, como de anciano. Está registrada a 21.500 kHz y surge también de una forma descontextualizada. Esta parafonía se le agradezco a mi compañero Alejandro Santamaría, también del Observatorio TCI, que muy gratamente y gentilmente se ha ofrecido para que sea radiada aquí en el Despertar del Cementerio. Así que si os parece, la escuchamos. Llegados a este punto, creo que está más que demostrado que este fenómeno existe. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, las conclusiones realmente, Eduardo, las tiene que sacar cada uno. Aquí no intentamos adoctrinar a nadie en lo que tiene que creer ni en lo que no. Lo que sí me parece importante, y quiero que los oyentes se queden con esa idea, es que, como bien has dicho, el fenómeno existe, el fenómeno se da, pero obviamente no podemos decir qué es. Yo como investigador, ni nadie podemos decir qué es. Nos movemos en el campo de las hipótesis, en el campo de las probabilidades, pero todo parece indicar, sobre todo por los mensajes que obtenemos,
que realmente se tratan de personas que han trascendido, que han dejado este mundo físico, este mundo en el que nosotros nos encontramos. Pero repito, no podemos sacar conclusiones anticipadas ni adelantadas. Y para todos los amigos que quieran ver los trabajos de Javier Lastra, ya sabéis, cantabriatci.blogspot.com. Javier, muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros. Transmítele un saludo y un abrazo a todos tus compañeros del grupo Observatorio TCI. Trasládale también nuestro agradecimiento, ¿no?, por la aportación de esta noche. Claro que sí, es un placer haber estado con todos vosotros y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo despertar.